¿Qué diazo que hace, por Dios? Bueno, pues como os iba explicando, os voy a contar un poquito cómo la vida me llevó a los descubrimientos que me han permitido tener una comprensión completa sobre la salud, la enfermedad y los caminos para encontrar la recuperación de la salud cuando la perdemos y también, posteriormente, los caminos para alcanzar la iluminación, ¿vale? Esto no quiere decir que esté iluminado, que quede claro, ¿vale? Pero sí que he descubierto los caminos. Hay personas que cogen la vía del intelecto y pues leen libros o asisten a conferencias o persiguen a maestros que en la búsqueda de que les expliquen cuál es la historia, ¿no? Y a veces las explicaciones son muy buenas, ¿vale? Mira, hoy me estaba viendo uno que veo por TikTok de vez en cuando que se llama Sadhguru. Seguro los que estáis metidos en estas cosas de la meditación, seguro que lo habréis oído hablar. Y hacía mucha gracia porque cuenta una pequeña historia sobre un monje que tenía un discípulo. Y entonces el discípulo todo el día le estaba diciendo, ¿cuándo me iluminaré, maestro? ¿Cuándo me iluminaré, maestro? Qué pesado, ¿no? Y todos los días igual el maestro no decía una palabra, en silencio. Hace muchos maestros, ¿no? Que la respuesta es el silencio. Y un día estaba el maestro bañándose en el río y entonces viene el discípulo y se mete en el agua con él y dice, maestro, ¿cuándo me iluminaré? Y el maestro, que estaba ya hasta las narices, lo coge por el cuello, lo mete debajo del agua y lo tiene 2 minutos, ¿vale? Y luego cuando sale del agua le dice, eh, ¿qué? ¿Estabas pensando ahora en cuándo te iluminarás? Y le dice el otro, no, no, maestro, solo estaba pensando en respirar. Y digo, ¿y con qué intensidad? Era lo único que había en mi vida. Respirar, respirar, solo respirar. Muy bien, dicen, pues cuando tú pienses en la iluminación o alcanzar la iluminación con esa intensidad, el momento siguiente será la iluminación. Me hizo mucha. Lo demás, decía, lo demás es entretenerse. Y este es el tema. O sea que la mayoría de la gente, y te lo digo con absoluta experiencia, se encuentra en dos situaciones. Una es la situación de enfermedad. La enfermedad no solamente es del cuerpo, también son situaciones de la mente, del alma, emocionales, extrañas, porque hay gente que tiene experiencias de estados interiores extraños que no entienden, no comprenden, y eso les produce mucho sufrimiento. Me acuerdo una vez un paciente que me viene a terapia todo congestionado, muy mal, con una gran depresión, porque tenía problemas de salud que ningún médico le encontraba lo que le estaba pasando, ¿no? Estaba realmente mal. Entonces yo desde mi perspectiva holística le miré, ya sabéis, ideología, el cuerpo de los ojos dan un reflejo directo. No solo es eso, también es la experiencia perceptible que tengo, que es muy sensible, me permite sentir aspectos de las personas. Ya os hablaré de esto. Total, que después de un rato de investigar y mirar y no sé qué, y ya entendí lo que le pasaba, se lo dije. Digo, mira, lo que te pasa es esto. Y entonces el otro se quedó así como sorprendido, y dice, pero no sé qué, me hizo alguna pregunta, y yo, con toda la paciencia, se lo volví a explicar todo otra vez, para que entendiera por qué le pasaba esto y de dónde le venía, los síntomas que sentía, todo eso. También le dije, y esta es la solución, es por este camino, por este camino. Y entonces el hombre de repente, después de, creo que 3 veces de hacerme la misma pregunta y responderle yo con el mismo orden, se queda así sonriente y yo pensando, ¿qué le pasa? Si todavía, si lo que le estoy diciendo es la enfermedad que tiene todo el trabajo que tiene que hacer para curarse. Y me dice, oh, qué bien, es verdad, era eso. O sea, lo comprendió finalmente. Y estaba todo relajado porque había entendido cuál era su problema. Pero, y le digo, ahora lo has entendido muy bien. Y digo, ¿por qué estás tan contento? Digo, porque lo que me preocupaba era no saber lo que me pasaba. Ahora ya sé lo que me pasa. Digo, ya está. Digo, bueno, vamos a seguir trabajando. Digo, bueno, ya te llamaré si eso. O sea, le importaba un bledo curarse. Lo único que le importaba era saber lo que le pasaba. Por eso os digo que la enfermedad no solo es la enfermedad en sí, también es cómo vivimos la enfermedad, ¿vale? O otras cosas subyacentes o condicionadas a ella. Total, hay otras personas que no se sienten enfermas, de momento, porque más tarde o más temprano todos enfermamos, y lo que quieren es entender la vida, ¿vale? Tienen una inquietud, a estas personas normalmente
les denominamos buscadores, ¿vale? Yo he sido buscador también mucho tiempo. Estamos buscando respuestas, ¿no? A preguntas esenciales, ¿no? A veces filosóficas, pero otras existenciales. Y estamos, pues eso, escarbando por aquí y por allá, ¿no? Pero ese no es el camino, ¿vale? Ese es el camino inicial, ese es el camino que te pone en marcha, ¿eh? Que te hace levantarte. Pero hay mucha gente que pasan 20 años, 30 años y siguen ahí. Y lo peor, ¿sabéis qué es? Que a veces esos que llevan 20 o 30 años haciendo eso, o 40, yo qué sé, o solo 5, es igual, que creen saber tanto ya porque han aprendido tanto que se autoproclaman maestros y empiezan a enseñar a su vez. Y entonces, esos evidentemente son falsos maestros, porque son gente que lo que han hecho ha sido, o lo que hacen es repetir lo que ya ha aprendido en otro sitio. Y eso es una diferencia fundamental, ¿vale? Muy bien, pues esto es parte de lo que os quería decir hoy. O sea que el camino no solamente es el camino de sanarse, también es el camino de encontrar tus propias respuestas y tu propia transformación interior. Uf, ahora mejor. Que estamos haciendo reformas en mi casa, aquí en Vilassar de Mar, en Cataluña, España, el mundo, la tierra. Y, y estamos viviendo en casa de mi suegra. Bueno, vivo entre aquí y Canarias y ahora mismo estoy aquí en casa de mi suegra y estoy pues eso descubriendo las cositas. Ahora tenemos un toldo estupendo y justo con este sol pues pongo el toldo y como veis es mucho más cómodo para mí poder hablar con vosotros. Bueno, lo que os decía. Así que podemos decir que hay unas personas que yo he contactado a lo largo de la vida porque estaban enfermos y querían que yo les solucionara sus problemas o me han pedido ayuda, y después otros que lo que tienen era una búsqueda existencial, una serie de vacío dentro de sí que necesitaban llenar, ¿vale? Y en ese sentido hay personas que son, como os digo, buscadores naturales, ¿vale? Pero que a veces se enfocan en recoger de una forma sencilla la información externa y no hacer el trabajo necesario interior. Y de hecho, cuando llega el momento de hacer el trabajo interior, uy, esto es muy duro, uy, esto es muy cansado, uy, esto es muy aburrido, ¿vale? Y ni siquiera lo intentan. Fijaros que estamos en una sociedad ya bien estructurada, o sea que al menos aquí en España y seguramente Europa, que estamos muy acostumbrados a el beneplácito, al recibir la recompensa inmediatamente, ¿sabes? Es como esto de los, ¿cómo se llaman? Bueno, esto mismo que estáis aquí en YouTube viendo esto, ¿no? O en TikTok o este tipo de plataformas, en Instagram, que con un dedo rápido tienes una impresión, pum, te toca el cerebro alguna cosa y te produce un cierto nivel de placer, ¿vale? Pues estamos muy acostumbrados a eso, que todo es fácil, ¿vale? Y no, el trabajo interior es difícil. Lo que sí es sencillo, ¿vale? Y no tiene demasiadas cosas que hay que hacer, pero hay que hacerlas. Y además tarda, o sea, tarda en lo que son los horarios relativos de la vida, ¿eh? Sobre todo si estás acostumbrado a hacer así con el dedo y tener un placer, pues, o cualquier otra cosa. En el sentido de crecimiento interior es un trabajo, ¿eh? Es algo que tenemos que construir, es como construir un edificio, una casa, algo, un coche, no sé, algo que tienes que construir, ¿vale? Así que, como os digo, yo empecé simplemente porque quería ayudar a la gente a que no sufriera. Eso es un sueño inicial que tenía cuando tuve 6 años, que mis padres, bueno, yo tenía una infancia más o menos feliz, sí que tenía algunos momentos, mi madre tenía la mano larga, hacía cosas que no tenía ganas de hacer, como ir al colegio, y alguna cosa que me había pasado con amigos, decepciones, bueno, lo que fuera. Pero en general era un niño contento, feliz, ¿vale? Incluso en mi soledad, cuando me tocaba estar solo. Y en esa infancia, que más o menos todo estaba bien, un día vi por la calle pasar lo que hoy llamamos un homeless, que en aquel momento pues era un señor que nosotros desde pequeñitos nos decían, pórtate bien que vendrá el hombre del saco, ¿vale? Entonces el hombre del saco era una especie de monstruo que llevaba un saco, ¿no? Donde metía a los niños. y, y entonces un día veo por la calle un señor con barba así sucia, todo ropas oscuras y ajadas, con un saco en la espalda así cogido, ¿no? Con cosas.
Ahora ya van con el carrito del supermercado, pero entonces no había carritos de supermercado. Y yo pensé, es el hombre del saco. Pero en vez de tener miedo, que es lo que sería natural por lo que me habían enseñado, figúrate, 6 años, lo que sentí fue pena, porque tristeza, vaya, porque vi que ese hombre estaba mal, ¿vale? Y entonces le dije a mi madre, que le pregunté, ¿qué le pasa a ese señor que está así? Y me dice ella que está triste, está solo y está triste. Y entonces yo pensé, inmediatamente lo sentí aquí en medio de mi pecho, sentí, cuando sea mayor me dedicaré a que la gente no tenga tristeza, ¿vale? Y que no se sientan solos. Y ese fue un sentimiento profundo que me llevó durante muchos años, siempre en una dirección interna por lo menos, hasta que la vida no me dejó ser médico, que era mi intención, y, y no me dejó, simplemente. No fue una cuestión de inteligencia, fue una cuestión de situaciones, y sobre todo económicas. Y al final, pues eso, me dediqué a otras cosas. Y esas otras cosas me llevaron también a hacer experiencias y descubrimientos sobre la vida ordinaria, que también en un momento determinado dejé ir, o sea, no me interesó. Pasado un tiempo me encontré conmigo mismo por otro proceso, y después de eso empecé este camino, primero de llevar la alegría a los corazones de las personas sanando sus heridas, ¿vale? Al principio no empecé así, o sea, cuando empecé como naturópata lo que hice era intentar que los problemas que tenía la gente quitárselos, pero de repente empezaron a pasar unas cosas increíbles. Y esto os lo voy a explicar en otro día, porque esto ya es mucho por hoy. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que por ahí estamos yendo. O sea, la cosa fue una vida, una vida normal, ¿no? Que tienes una infancia, que tienes unos proyectos de vida, que la vida no te deja, que luego te vas en otras direcciones, que luego esas direcciones no eras, se te rompen las direcciones, vuelves a empezar, esta vez empiezas de otra manera, con muchísima incertidumbre, pero con muchísima pasión al mismo tiempo. Y eso te lleva en una dirección que es tu dirección, ¿vale? Y a partir de ahí empiezan a pasar otras cosas diferentes y empiezan por los primeros pasos, que fueron los que di, ¿vale? Y los primeros pasos fueron, primero, darme cuenta que era lo que quería hacer, segundo, empezar a hacerlo, ¿vale? Aunque no me sentía preparado para hacerlo, realmente, pero daba igual, porque era más importante empezar que no sentirse preparado. Pero lo digo también para los que a veces estáis pensando que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero no estoy suficientemente preparado. Nunca estaremos suficientemente preparados, ¿eh? Porque para lo que tienes que crear tú, no existe un libro, no existe un método. ¿No ves que lo tienes que crear tú? Eso quiere decir que es nuevo, que lo tienes que inventar, que tiene que salir de tu propio corazón o tu propia psique o de lo que tú eres, tu propia esencia. Y eso es importante tener en cuenta, ¿vale? Bueno, por hoy ya está. Un abrazo. Hasta luego.